Natalia Reynolds, Sí, profesora, ¿cómo le va? ¿cómo estás? Bien, profe. Nati, contame, Sí, ¿cuál era vos que tenías? ¿Un problema y tres hipótesis o tres problemas y tres hipótesis? no, yo tengo un problema y tenía tres Práctica hipótesis. uno estoy preguntando. Sí, un problema y tres hipótesis. Perfecto. De ese problema y esas tres hipótesis, ¿qué decidiste trabajar? Del problema que yo había elegido es análisis y descripción de puestos. Y, ¿Por qué ese era el problema? ¿cómo? No lo El escuché. problema que vos habías elegido es que no tiene análisis y descripción de puesto. Sí. ¿Y en dónde viste ese problema que no tiene análisis y descripción de puesto? ¿En qué síntoma lo Porque viste? lo vi en el síntoma que hay mucha desorganización para trabajar y por ahí las personas no tienen definida una tarea, lo que hace que pierdan más tiempo porque tienen que preguntar cómo se hacen, a dónde tienen que ir, qué documentación llevar. Entonces pierden mucho tiempo en lo que es el proceso del manejo de la documentación. Y además las personas que ingresan no tienen idea de cómo hacer el trabajo, de qué tienen que hacer, entonces van y preguntan a los directores cómo hacer el trabajo y vuelven y pierden mucho tiempo. Ojo, ojo, porque el cómo no es cuestión del análisis y descripción de puestos. Vos si me decís el qué, ¿no? Vos en el análisis y descripción de puestos, ¿qué encontrás? En la descripción encontrás el qué. También encontrás en la descripción el cómo, el cuándo, el dónde, pero principalmente encontrás, por un lado, el qué tarea es la que tengo que hacer y cómo la voy a hacer, y por el otro lado encontrás qué requerimiento tengo que tener para ocupar ese puesto de trabajo, ¿está? Pero también el cómo no lo seas, depende ¿qué cómo sea? Si el cómo es, por ejemplo, la especificidad, primero hago esto, después aquello, lo que sea procedimiento, eso sí es parte del ADP. Si el cómo Exacto. es no sé cómo hacer, necesito aprendizaje para esto, necesito capacitación para esto, no es análisis y descripción de puestos, sino es que Capacitación. no. ¿Dónde es el problema? La solución es capacitación y el problema, el resto, levante la mano para que Maxi le saque el micrófono. El problema, a ver, Mati. Para mí el problema, o sea, si lo tomamos como usted lo venía diciendo, podría estar en la selección, porque si no seleccioné Es bien, en la selección. claro, Exacto. Muy yo lo bien. que Muy bien. me Este refería, análisis es el que queremos que hagan, ¿eh? Ahí vamos pensando. El problema es el reclutamiento y la selección y lo puedo solucionar. Una de las formas de solucionar es con capacitación. Ojo, la capacitación puede hacer nivelar, este es el puesto con los requerimientos y nivelo a la persona una vez que ya ingresó. Pero no es lo ideal porque la capacitación no es formación. Si yo no, por ejemplo, si necesito un licenciado en comercialización, por más que yo lo capacite en comercio, no voy a alcanzar el mejor licenciado en comercialización y me voy a haber equivocado en el reclutamiento y selección. ¿Soy clara? sí, yo lo que me ¿Sí? refería con el tema del cómo es justamente lo que usted decía. ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace después? ¿A dónde va eso? ¿Cómo se Ah, resuelve? El procedimiento en análisis sí, y descripción. claro. Procedimiento. Y además, Bien. Entonces vos, sí. sí, otro síntoma que encontré es que el personal, en vez de consultar a su director inmediato, directamente va y pasa a recursos humanos o a hablar con el director de recursos humanos porque no sabe a dónde dirigirse, no sabe a quién evacuar sus dudas, porque generalmente entran y los dejan en un área y que comience a trabajar ahí, pero no sabe cuál es el proceso que tiene que seguir porque tiene alguna dificultad, una duda o demás. Uh -huh.
Bueno, ahí no, en realidad cuando vos tenés organigrama, ¿tiene la empresa? Yo estoy con el municipio de Plotier y sí, tiene Sí. un organigrama. Bien, vos cuando tenés un organigrama, en realidad ahí tenés las líneas de responsabilidad, de autoridad y de comunicación, junto con la estructura departamental, que es la que te va a dar la tarea. Pero también tienen esto de la línea de autoridad y de comunicación no definida. Pero tu problema elegido, en definitiva, ¿cuál es? ¿Análisis y descripción de puesto? Exacto. Bien. ¿Y qué vas a hacer para solucionar? Porque aparte vos debes tener varios problemas, porque si no tiene análisis y descripción de puesto, no me quiero imaginar lo que es el reclutamiento y selección. Y si no tiene análisis y descripción de puesto, tampoco me puedo imaginar lo que son las evaluaciones de desempeño. Y si no tiene análisis y descripción de puesto, no puedo ni ver los procesos y los procedimientos. Es como, recuerden siempre en recursos humanos, este problema es contingente a todo, ¿está? No son compartimientos estancos los procesos. Un proceso se comunica con el otro, con el otro y con el otro, ¿está? Bien, Nati, elegiste análisis y descripción de puesto, entonces. Lo que usted decía es cierto, ahí no hay definido ningún proceso, o sea, no está creado ni la política ni el proceso. Entonces yo tengo que empezar a proponer, crear esa política y generar ese proceso. ¿Cómo hacerlo? No ¿Crear lo qué sé. política? Por ¿Crear qué ejemplo, política? el, el mantenimiento y el desarrollo de las personas, digamos, poder organizarlas. No. Ah, bueno, la organización, el proceso de aplicación. El proceso, exacto, Mantenimiento no. Mantenimiento no. está en la otra política. Yo voy a ir al proceso de aplicación o de organización de personas, donde tengo tres herramientas fundamentales. Una es el análisis y descripción de puesto, la otra es la evaluación de desempeño y la otra es el plan de carrera. ¿Está? Esos son es el único proceso en recursos humanos que no hace emerger tareas específicas y eso a la vez genera departamentos. ¿Recuerdan eso? Todos los procesos de recursos humanos hacen emerger tareas y esas tareas terminan constituyendo departamentos, ¿está? Y esas tareas, con esos departamentos, hacen las políticas, los procesos hacen las políticas, ¿está? El proceso de aplicación o de organización, como decís vos, lo único que hace emerger son herramientas muy importantes que después esas herramientas acompañan a los procesos. Ustedes tienen que ser expertos, chicos, en su trabajo, en procesos y en herramientas, ¿eh? No es algo por arribita, ¿está? O sea, se necesita ir, ¿por qué es importante que yo escuche lo del otro? Porque si tengo lo mismo voy a trabajar igual y si no voy a ir aprendiendo, ¿está? Bueno, Nati, entonces vos no sabes cómo hacerlo. No, en esa parte de donde patino, porque tengo la idea, pero ¿cómo hago para empezar a hacer proponer un análisis y descripción de puestos sería? Porque Claro. es como usted dice, o sea, generar ese proceso no existe. Y no sé cómo hacerlo. No existe. Estuve leyendo el material, el que usted ha diseñado, y habla detalladamente cómo se hace, en este caso, en mi problemática, el análisis, la descripción de puestos, cómo diseñarlo, qué tener en cuenta, los procesos, a quién va a responder y demás. Pero ¿cómo hago para generarlo? Bien. Eso es, ahí quedé. Bueno, ahí después vamos a ahondar, pero en realidad yo lo primero que tengo que hacer es venderle a la empresa, fundamentarle por qué entiendo que en la organización sería un principio de solución hacer el análisis y descripción de puestos. ¿Está? Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, y luego digo, bueno, voy a hacer un análisis y descripción de puestos. Tengo que definir, ¿lo hago sobre la estructura del organigrama o defino nuevos puestos? Porque el análisis y descripción de puestos se termina formalizando una vez que yo ya generé la estructura de recursos humanos, ¿está?
o genero una nueva estructura, porque esta estructura es una simple foto para quedar bien, pero no nos sirve, que te puede llegar a pasar en el caso de la municipalidad. ¿Está? Sí, muchos municipios tienen armado un programa donde tienen análisis de puestos, no sé, la mayoría están muy Sí, ella dice desactualizados. que no. No hay. No, También. en el municipio Pero hay no hay. muchos organismos que no tienen análisis de descripción de puesto. Acá no hay. Para armar el análisis y descripción de puesto, vos tenés que tener clara la estructura de cargos, para ver primero cómo voy a hacer para abordar el análisis y descripción de puestos, y después para ver qué puestos voy a abordar. Y una vez que tenés eso definido, comenzás con las herramientas de análisis y descripción de puestos, que seguramente vas a empezar con entrevista, o con encuesta, o con observación directa a las personas que ocupan el mismo cargo, o a sus subordinados, o a sus superiores, ¿tá? Para ir, o una entrevista si existe el gerente de recursos humanos, o el gerente general, a través del cual puedas ir recabando la información de qué tarea entienden que debe realizar ese puesto, no la que realiza, la que debe realizar ese puesto de trabajo. Y así vos vas a ir formando lo que es la descripción de tareas. Y luego de tener la descripción de tareas, vas a ir viendo qué requerimiento tiene que tener la persona para poder realizar esta tarea. ¿Está? Si yo necesito ser una telefonista bilingüe y tengo que saber inglés o portugués, ¿está? Italiano, lo que sea, tengo que ser bilingüe. Luego de eso, estudiamos los formatos. Y luego de estudiar los formatos, pasamos la información a formato. Y ahí se empieza a armar lo que es el manual de procedimiento, con un concepto teórico y un marco conceptual importante. ¿No? Pero vos tenés que trabajar mucho en crear. Yo tengo estos cargos creados, pero yo tengo que crear las tareas que lleva cada uno de estos cargos, las responsabilidades, y no solo las tareas, el qué debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer, dónde lo debe hacer, en qué ambiente, y después, en qué ambiente de trabajo realiza, qué requisitos intelectuales, qué requisitos de formación, qué requisitos de experiencia laboral tiene que tener la persona. ¿Soy clara, Nati, o no? Pregunta. Sí, no, sí, la verdad que me resulta muy interesante todo lo que está diciendo, y es un desarrollo teórico importante, interesante el desafío para plantearlo. Ahora tengo más ordenado, Pero más recuerden que claro. en práctica no queremos ese desarrollo teórico que copien y peguen, no. El desarrollo teórico de prácticas es los autores, porque nadie va a inventar la pólvora, enriquecer en autores, no siempre el mismo autor, y a eso aplicarlo a mi caso. Siempre con respecto a mi caso. Por supuesto que tiene el marco teórico, pero el marco teórico dentro del caso. No es leer un libro y aprender lo que es un análisis y descripción de puestos, ¿va? Pues para eso están los libros. Bien, Nati. Bárbaro. Bueno, Emi, yo les digo el orden, Maxi, que tengo en las fotos. Sí. Emi. Quería aportar con lo de Natalia. En realidad lo que les voy a pedir a los chicos es que si después nos pueden subir, porque en el caso mío no tengo por lo menos las conclusiones que ustedes elaboraron en práctica 1, por lo menos los chicos que van a seguir con el trabajo de práctica 1, ya Nicolás nos envió lo que fueron las correcciones que hizo él, pero el que tenga el material y me lo pueda enviar, se lo agradecería para poder tener también más información sobre lo que fue la primera etapa del trabajo. En el caso tuyo, Natalia. Todos tienen el material. No, Sí. profe, yo por ejemplo no. Camila, yo cada una, tal vez que a mí me la dieron por equivalencia, por haber hecho relaciones públicas, y yo hice prácticas 2 de cuatrimestre, pero después no pude seguir porque se me superponía con otra materia. Entonces yo como que en la primera etapa tuve que hacer como un resumen de la empresa que iba a trabajar, porque obviamente no iba a ser la misma que la de relaciones públicas. Y Okay. vos ya ibas a trabajar en... Excepto Camila, el resto lo tiene.
Sí, Sí, yo lo creo que sí, tengo. porque Sí. todos hicieron práctica uno, sí. Ah, yo fui la única que me di por equivalencia de relaciones públicas. Y el caso de Natalia, Bien. ¿vos estás trabajando en el municipio de Plotier? ¿Vos trabajás ahí o no? No, profesor, no. Es Solamente hice la práctica. un muy lindo proyecto para plantear también como una posible salida laboral tuya. O sea, son proyectos que para futuro ver también cómo se van manejando de manera estratégica, tanto de lo político, no sé si tu acercamiento más a la municipalidad va con el gobierno de turno, o si es con alguien de la oposición, si es con el gobierno de turno, obviamente plantearse al intendente, y si tenés algún contacto con la oposición para poder realizar algún trabajo de esto, también plantearlo como un proyecto de ordenanza, pero tiene que ver con esta cuestión. Por ejemplo, cuando trabajamos con empresas, siempre lo vamos planteando al proyecto, especificando fundamentalmente indicadores y cuestiones que tengan que ver más con lo numérico, en referencia a cuál es el costo y beneficio de la empresa, en referencia al proyecto que nosotros vamos a hacer. En el caso tuyo, tiene que ver fundamentalmente más con una cuestión también de índole política e imagen en la comunidad, que tiene que ver con la transparencia del empleado público y cómo, o desde el municipio, o desde un proyecto del Consejo Deliberante, se plantea este trabajo para acompañar la transparencia de la gestión municipal. Claro, por supuesto. Cuando tuve la oportunidad de hablar con la intendenta y con el director de recursos humanos, se mostraron muy interesados en que al final de este año pudiéramos presentar un proyecto, pudiera yo presentar un proyecto para mejorar, ¿no es cierto? Todo para mejorar y poder desarrollarlo y llevarlo adelante. Ellos entienden en la situación en la que están, que es complicado, sobre todo por la presión sindical y todo, pero que llevado prolijamente y paulatinamente se puede aplicar, así que estaban muy interesados, así que yo lo que voy a hacer en esta primera instancia es poder desarrollarlo, después yo sigo con casos, pero de todas maneras, el otro día le envié un correíto al director y me dijo que aunque sea pudiera esglosar o mandarle el trabajo, que hasta donde lo continúe, digamos, porque ellos quedaron muy enganchados con la propuesta. Y aparte, Nati, vos luego vas a trabajar en análisis y descripción de puesto, así que le podés enviar, en vez de justo lo de la empresa, un formato generalizado, pero que tenga que ver con la municipalidad, porque lo vas a transitar, ¿está? Bien, a Bárbaro. ver, a profundizar en procesos de aplicación, en integración, en formatos de análisis y descripción de puesto, guarda con el tema de competencias, ¿tá? No nos metamos de lleno en competencias en puestos que no es necesario, porque está de moda, entonces todos nos metemos en la parte de competencias. Si es necesario, sí. Ver qué tipo, si ponemos dentro del análisis y descripción de puesto algún moderador de competencias si es necesario, y si no, no. Lo más completo posible, y los análisis de descripción de puesto deben tener un formato fácil de leer y de entender, ¿tá? Y de actualizar. Seguramente se corta Seguramente vos vas a tener que... Se va a cortar. ¿Y Nos volvemos a conectar. qué ¿Sí? hacemos, Maxi? Y porque se nos ¿Volvemos a corta entrar por la misma? por Zoom. Sí, volvemos a entrar por la misma. Si no podemos por la misma, y genero una automáticamente y ya volvemos a ingresar. Porque se está por cortar, me está avisando ya. Dale. Para que no nos pase lo mismo Y del ahí otro día, lo que se nos cortó y no sabíamos cómo salir. no sabíamos. Así que Bueno, sigamos ahora hablando, pero volvemos si a se entrar, corta... pero en realidad vos también vas a tener... Sí, yo tengo menos de un minuto acá. Vos vas a tener que también hablar un poco del proceso de reclutamiento y selección que es fallido debido a que